Buenos días y bienvenidos a esta semana con Raquel. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada que está muy ocupada y le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y hablar Raquelita. de muchos temas, y esa es la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Raquel. Un placer. Yo te he visto crecer desde niñita. Ahora es una madre ejemplar, es miembro de la Junta Escolar, buena amiga de la comunidad y te felicito por todo lo que has hecho. Gracias, gracias. Bueno, te tengo que decir, porque claro, este es un programa un poco diferente. No tenemos Pero bueno, entraste con el agenda, qué pena que no la tenemos aquí, que es el primer libro de los dos que tenemos. Y déjeme decirle que es una agenda así, y ella hace su tarea. Muchas gracias, pero le tengo que decir a las personas, porque siempre hablamos de cosas un poco personal cuando empezamos, que la primera carrera política que yo me acuerdo es de la tuya cuando aspiraste la primera vez, que yo, claro, era una niña en ese momento, la RHC. No lo tenemos que repetir tantas veces. Una niña bastante grande. En la RHC. Y claro, yo después cuando se acababa las clases, nosotros íbamos a la emisora. Yo tenía una fijación y me acuerdo que me senté cuando estabas hablando, cuando estabas aspirando. Y lo más interesante es que el mismo día de la elección, me acuerdo que estaba lloviendo y que fuiste a todas las emisoras a decirle a las personas que salieran a votar. Y déjame decirte que nosotros ganamos esa elección gracias a todos ustedes, los televidentes, porque de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche es cuando ganamos la elección. Que salieron las personas a votar. Los sondeos estaban indicando que por la lluvia y muchos problemas, igual que en estas semanas, las personas no estaban votando. Y fuimos a las emisoras, hicimos una exhortación y gracias a todos ustedes tuvimos una victoria fabulosa al final. Bueno, te voy a decir pues, que para mí fue algo impresionante y me acuerdo que la gente estaba llamando y diciendo que iban a salir a votar, que no lo habían hecho, pero que lo iban a hacer. Y me acuerdo desde ese momento pensando, nunca me voy a perder una elección, y así fue, nunca me he perdido una elección. Así mismo, y le damos las gracias a tu padre, que fue un factor muy importante también para nosotros en esa elección. Así que estabas en la RHC. En la RHC, en la cadena sur. En la cadena sur. ¿Y estaba dónde? ¿Estaba en el mismo lugar? No, estaba en la 8, en la calle 8. En la 8, claro, me acuerdo. En la 8, y me acuerdo que estaba lloviendo y que no había nadie y que viniste y hablaste en esa emisora y fuiste en ese momento había la RHC y Unión Radio. Y Unión Radio, me acuerdo bien porque tenían ese vídeo estaba Salvador Leo, que estaba Salvador Leo, claro. Era una tremenda emisora y ha cambiado mucho, pero la RHC sigue bien activo y Unión Radio ha tenido algunos cambios, pero sigue activo también. Pero el poder ahora de las emisoras, porque antes no teníamos estas estaciones televisadas, era solo todo de las emisoras de radio. Y yo le digo a las personas también, criándose uno en ese ambiente, yo me acuerdo cuando en la RHC las personas llamaban y decían, me está llegando un familiar de Cuba, me hace falta un pim pam pum, alguien se aparecía con un pim pam pum. De verdad que ese era el medio en cual las personas resolvían todos los problemas. Nadie se acuerda de eso, pero eso era. fue, y eso es la cosa buena de mi padre. Como buen historiador, él hace el cuento de cómo surgió este poder político nuestro, que ahora es, bueno, Raquel está en la Junta Escolar, Ileana está en el Congreso, como si nada. Pero al principio eran escaños bien difíciles que para nosotros estar en la Junta Escolar, eso era casi imposible. Así que la comunidad cubana especialmente ha crecido, pero gracias a los radioyentes y los televidentes por inscribirse como votantes. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, embullar a esta nueva generación que vienen de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, que participen en el proceso electoral. Si quieren ser demócratas, independientes, republicanos, eso no es tan importante como inscribirse para votar y usar las elecciones como una manera de hacer los cambios que ellos quieren hacer. Claro, y es un punto cultural muy importante también, porque yo creo que lo que pasa es que vienen muchos inmigrantes a este país, especialmente de nuestros países latinoamericanos, en sus países el gobierno es algo que es para que uno supere el gobierno, ¿verdad? Así uno no participa, uno lo supera. Uno tiene que chocar siempre. Entonces, cuando vienen aquí, de verdad que no están acostumbrados, no tienen ese involucramiento cívico
y por eso de verdad que no participan. Dice, ¿para qué? No hace falta, no tengo un impacto, no puedo hacer nada, y eso es lo que estamos tratando de cambiar con esta educación cívica. Se está cambiando, ya hemos visto colombianos que están en posiciones electas en distintos a niveles locales, pero están creciendo ya, venezolanos que están participando, salvadoreños, así que ellos van a crecer y van a ser juntos con nosotros el poder político de este condado. Claro, bueno, y tú fuiste la primera mujer hispana elegida al Congreso, que muchas personas no saben eso, increíble. Pero de verdad... Yo ni lo sabía. Déjame decirte, Raquel, que cuando, bueno, esa fue una elección terrible, eran... para no usar otro nombre, es que no sé qué decirle, los anglos, personas como mi esposo, y los hispanos. Y entonces el contrincante mío, el demócrata, hizo una campaña muy fea en contra de los latinos, o por lo menos... Era antihispana, era antihispana. Sí, yo lo digo, tú no lo tienes que decir, yo lo digo, era antihispana. Y porque él decía, esto no es una posición republicana ni demócrata, es una posición americana. O sea, diciendo que yo no era americana. Y entonces, bueno, es que separó tanto nuestra comunidad. Salieron muchas personas a votar, muchas veces por primera vez, y me lo han dicho, oye, yo me inscribí por la elección tuya. Y la gente se hicieron ciudadanos y se inscribieron, sí. Entonces, fue una elección brutal, porque falleció Claude Pepper, tuvimos esa elección especial, y estábamos tan involucrados, como tú sabes, en las campañas nuestras, que ni nos dimos cuenta. Entonces, por la mañana, cuando al fin me declararon la ganadora, a las 3 de la mañana, el Today Show me llama y me dice, queremos que estés en nuestro programa porque eres la primer mujer hispana en el Congreso. Hasta ese momento, Raquel, no lo había pensado. Nadie nos había dicho nada de eso. Así que lo supe por el Today Show y ahora tenemos el resto de las latinas que estamos en el Congreso son demócratas, pero somos buenas amigas. Grace Napolitano, Nidia Velázquez, Loretta Sánchez, Linda Sánchez, Lucille Robo Allard. Ellos son bastante izquierdistas, no tenemos muchas cosas en común, pero sí tenemos el amor a la educación, tratar de embullar a las muchachas latinas especialmente, de no abandonar sus estudios y que aspiren a posiciones electas, porque no hemos crecido en los números suficientes en el Congreso todavía. Y eso es algo muy interesante. Y ya que estamos hablando de la mujer hispana, tenemos que empezar hablando de las damas de blanco, porque claro, la semana pasada de verdad que ocurrió una tragedia y tenemos que hablar sobre el impacto que ha tenido eso y qué es lo que va a ocurrir con esa organización y qué es lo que dicen en Washington sobre las damas de blanco y lo que ha ocurrido. Muy buenas preguntas. Primero, felicitamos a todas las damas de blanco. Es un crimen lo que le pasó a Laura Pollán. Unos dicen que, bueno, ella ha estado enferma, pero si estuvo enferma fue por los golpes que le dieron y sabe Dios si no le inyectaron algo a ella, porque el sistema de la tiranía lo que ellos quieren es eliminar a la disidencia, a la oposición interna. Y cada vez que una persona coge nombre, ellos inventan algo para quitarlos de la isla o silenciarlos. Así que Laura murió, pero con la muerte de ella sigue viva el activismo de la mujer cubana. Y felicitamos a tantas líderes que tenemos ahí en Cuba. La tiranía hace todo lo posible para comprarlas, porque ellos entonces hacen maniobras con los familiares y nosotros estamos dispuestas a sacrificarnos nosotros, pero cuando lo usan contra nuestros hijos o nuestro esposo, entonces tenemos más cuidado, cambia la cosa. Así que la tiranía, ellos saben bien y están aquí, el video, las pueden ver vestidas de blanco. Mira qué peligro tiene para el sistema castrista estas mujeres pacíficas que se visten de blanco, que tienen sus flores, que están marchando con retratos de sus familiares que han estado o que siguen en la cárcel. ¿Cómo eso va a ser una amenaza a una tiranía tan brutal como la de los hermanos Castro? Pero ellos no aceptan nada, ninguna discrepancia, y le meten palo, y ahora va a seguir el movimiento de damas de blanco. Van a seguir con todos los actos, pero el Estado
las quieren silenciar. Y entonces lo importante es que el pueblo se está dando cuenta de eso y en vez de decir en estas brigadas de actos de repudio, están apoyando a las damas de blanco. Así que nosotros sabemos que liquidan a Laura, pero ahí está Marta Beatriz Roque, hay tantas otras que pueden coger ese papel. Y yo creo que hay dos cosas que son importantes en esto que ha ocurrido con Laura Pollán. Primero, que como dijiste, trataron de que se fuera para España, ella dijo que no. Este movimiento empezó hace varios años por los 74 hombres que estaban encarcelados, pero llegaron a un punto que hasta la misma Laura dijo antes de fallecer, la última entrevista que tuvo, que ella, mientras hubiera un preso político en Cuba, estuvieran las damas de blanco, que es un cambio muy dramático a cómo empezó la organización, porque claro, eran por eso 74, pero hubo una evolución y ahora ellas tienen su mandato, pero también algo que no ha ocurrido y yo creo que ha cambiado lo que es la disidencia, es el impacto que ha tenido la tecnología y el acceso a la tecnología, porque aunque eliminaron, vamos a decir que eliminaron hablado, existen las entrevistas, las personas pueden ir a YouTube y ver todo lo que ella dijo. Aquí, cuando hablamos de lo que ha cambiado y lo que era antes Radio Cubano, yo todavía me quedo de verdad que anonadada cuando estoy escuchando el radio y hay una llamada de Cuba denunciando algo que acaba de ocurrir en Guanes. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que han cambiado las cosas que están llamando a Univisión de Guanes? Pero eso yo creo que ha tenido un cambio dramático y ya el gobierno, aunque quiere y está acostumbrado a silenciar, y podemos hablar aquí por mucho tiempo sobre las personas que se han silenciado, los presos políticos que antes llegaban aquí y nadie conocían, y nada más que uno si iba a la casa de presos y lo conocía su historia, pero la mayoría de las personas eso se quedó en su familia y los que los conocían, pero ya hemos llegado a otra etapa que yo creo que nos da más poder y más poder a la disidencia. Yo estoy muy de acuerdo con eso, Raquel. Ha cambiado mucho y también el pueblo cubano ya no tiene el miedo que antes tenía. Las represalias y las torturas y las golpizas siguen de parte de la tiranía en contra de la disidencia. Ellos no están aceptando una diferencia, una táctica diferente, pero ya el pueblo está diciendo no más y más a la dictadura. Lo importante de que las personas se entiendan bien es que esa sensación de YouTube y de Twitter tiene más impacto internacionalmente, que es lo que queremos, que el pueblo ayude a esa disidencia. Dentro de Cuba es muy distinto que el organismo de antigobierno en Egipto o Yemen o Siria, porque ahí sí tienen YouTube y tienen Twitter. Y tienen acceso. Y tienen acceso, pero en Cuba nadie tiene computadora, muy pocas personas tienen celulares, solamente depende si tienen un familiar en Miami o no. Así que es distinto y es más difícil. Las distancias, como no tienen un sistema de transporte adecuado, ellos tratan de separar las líderes que estén en una esquina de Cuba y la otra en otro. Lo bueno de Laura es que ella abría su casa para todo el movimiento. Ahora necesitamos que alguien que esté en la propia Habana haga lo mismo. Pero es muy duro para ellos. Es fácil nosotras aquí sentadas en la sabuesera, en la pequeña Habana, hablando de qué deben hacer ellas. Pero es muy distinto vivir en esa tiranía y esa tormenta y decirle no a ese régimen. Yo no sé cómo tenemos estas heroínas como las damas de blanco, las damas de apoyo, pero necesitamos más apoyo internacional. Claro. Y no se ha hecho lo suficiente. Claro. Y con eso vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre el comité cuál estás armando y lo que se está haciendo desde un punto de vista internacional. Quédese en sintonía.